Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Doggerland, un territorio perdido al estilo de la Atlántida que conectaba Europa con la isla de Gran Bretaña y que hoy se encuentra cubierto por las frías aguas del Mar del Norte? ¿Sabíais que hace apenas 10.000 años, justo donde hoy navegan grandes buques mercantes y hay gigantescas plataformas petrolíferas, existían inmensos bosques en los que vivían prósperas comunidades de seres humanos? ¿Qué provocó que esta Atlántida del Norte desapareciera? Aquella gélida noche de septiembre de 1931, a unas 25 millas de la costa británica de Norfolk, cerca de los bancos de Lehman y Oare, en el Mar del Norte, el barco pesquero Colinda realizaba una jornada de arrastre rutinaria. A medida que avanzaba la noche, las redes emergían desde unos 36 metros de profundidad y, como era habitual en aquellas aguas, los aparejos no solo traían de vuelta capturas, sino que subían enredados en pesados y oscuros bloques de turba, unas masas densas de restos vegetales y tierra que en el transcurrir de los años se habían acumulado en aquel fondo marino. Mientras la tripulación revisaba la captura, el capitán del barco, Pilgrim Lockwood, se fijó en un bloque de turba especialmente grande. Con la intención de partirlo y arrojarlo por la borda, lo golpeó con su pala. De repente, tras el impacto, escuchó un sonido seco, casi metálico. Al examinar el interior del fango resquebrajado, Lockwood descubrió algo increíble. ¿Qué era aquello? Enseguida llamó a voces a sus hombres. Lo que empezó a pasar de mano en mano entre aquellos asombrados pescadores no era un capricho de la naturaleza, sino la punta afilada y tallada de un arpón prehistórico que superaba los 21 centímetros y había sido elaborado con la cornamenta de un ciervo rojo. Sin saberlo, en medio del océano, la tripulación del Colinda acababa de pescar la prueba definitiva de que bajo la quilla de su pequeño barco yacían los inmensos restos de un mundo sumergido, una Atlántida que nada tenía que ver con la descrita por el filósofo griego Platón allá por el siglo IV a.C. Antes de hablar sobre Doggerland, región de la prehistoria que conectaba la actual isla de Gran Bretaña con el continente europeo, debemos entender cómo era nuestro planeta, la Tierra, hace unos 20.000 años. En el Pleistoceno, concretamente en el momento álgido de la última edad de hielo, un periodo que los expertos denominan el último máximo glacial, el clima global era muy frío. Glaciares enormes de hasta 3 kilómetros de espesor cubrían la mayor parte del norte de Europa, incluidas Escandinavia, casi toda Escocia y gran parte del territorio británico. Como había tanta agua dulce atrapada en estos inmensos glaciares terrestres, el nivel de los océanos en todo el mundo experimentó un descenso drástico. Los geólogos estiman que la superficie del mar estaba a unos 120 metros por debajo de su nivel actual. Ese descenso dejó al descubierto enormes extensiones de plataforma continental que hoy se encuentran sumergidas. Y la zona que actualmente ocupa el Mar del Norte no fue una excepción. El lecho marino emergió para formar una inmensa masa de tierra continua, de manera que Gran Bretaña por aquel entonces no era una isla, sino una península noroccidental del continente europeo. Todo ese territorio emergido que conectaba las actuales costas orientales británicas con Países Bajos, Alemania y Dinamarca es lo que conocemos como Doggerland. Quizá algunos os estéis preguntando cómo eran las costas de otra península, la ibérica, durante aquel mismo periodo glacial. La respuesta es bastante diferente a lo que conocemos en la actualidad. En el mar Cantábrico y en el Golfo de Cádiz,
El litoral se extendía varios kilómetros más allá de las playas de hoy, de manera que las comunidades humanas que habitaban, por ejemplo, las cuevas del norte de España, como los artistas que pintaron los bisontes de Altamira, divisaban un mar mucho más lejano. Pero regresemos con Doggerland. Hablar de un territorio que fue ocupado por seres humanos y que hoy se encuentra sumergido, seguro que ha evocado en muchos de vosotros el recuerdo de la mítica Atlántida que hemos mencionado hace un momento. Platón situó esa supuesta civilización perdida más allá de las columnas de Hércules, que es el actual Estrecho de Gibraltar. Y diversos investigadores contemporáneos han propuesto que el origen de este mito podría encontrarse en el entorno del Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, donde antiguos asentamientos tartésicos habrían sufrido las embestidas del océano. Si os apetece conocer más sobre el mito de la Atlántida, al final de este vídeo os pondremos el enlace a un documental en el que hablamos sobre ella. Pero si la Atlántida es un territorio legendario, tanto historiadores como científicos creen que no existió en realidad, que fue una historia ficticia creada por Platón, el caso de Doggerland es muy diferente. Existen miles de pruebas físicas de que fue una realidad. De hecho, mucho antes de que la ciencia moderna mapeara la zona, los habitantes de las costas del Mar del Norte ya estaban familiarizados con los misteriosos tocones de árboles negros y putrefactos que asomaban en las playas durante la marea baja. Los locales los llamaban el bosque de Noé, creyendo que eran restos petrificados del diluvio universal bíblico. No fue hasta 1913 cuando el geólogo Clement Reed publicó el libro Bosques sumergidos y se convirtió en el primer científico en lanzar la teoría formal, basada en estos restos y en bloques de turba marina, de que existió una enorme masa de tierra que conectaba Gran Bretaña con el continente. Sin embargo, el término Doggerland no sería acuñado hasta la década de 1990. Para bautizar este territorio perdido, la arqueóloga británica Bryony Coles se inspiró en el banco de arena sumergido Dogger, que en inglés se conoce como Dogger Bank, y se trata de una extensa elevación submarina situada en la zona central del Mar del Norte, muy conocida por los pescadores holandeses y británicos por ser un caladero rico en peces, especialmente en bacalao. ¿De dónde le viene el nombre? Durante la Edad Media, los pescadores neerlandeses faenaban en estas aguas a bordo de unas embarcaciones robustas de 2 mástiles llamadas en neerlandés dogger. Había tantos barcos de ese tipo pescando en la zona que el inmenso banco de arena sumergido terminó heredando su nombre, el Dogger Bank. Este banco de arena, que hoy se encuentra a unas pocas decenas de metros bajo la superficie marina, es en realidad una antigua morrena, es decir, una enorme acumulación de sedimentos, piedras y rocas que fue empujada y depositada allí por los glaciares durante la edad de hielo. Cuando los hielos comenzaron a derretirse, el banco Dogger quedó como una colina prominente en medio de la llanura prehistórica. Doggerland no era una simple franja estrecha de arena que servía de puente entre 2 territorios, sino una región del tamaño de un país europeo mediano. Contaba con colinas suaves, inmensos humedales, ríos caudalosos y estuarios. De hecho, los cauces de grandes ríos actuales como el Rin, el Mosa y el Támesis no desembocaban en el mar donde lo hacen hoy, sino que convergían tierra adentro, uniéndose para formar un gran cauce fluvial que fluía a través de lo que hoy es el Canal de la Mancha. Este sistema fluvial, conocido por los geólogos como el Río del Canal, formaba un estuario enorme antes de desembocar finalmente en el Océano Atlántico, muy al sur de su posición actual. Era un ecosistema rico y complejo, preparado para albergar una enorme biodiversidad.
Durante el Pleistoceno, aquel territorio estaba habitado por la megafauna típica de la Edad de Hielo. Podéis imaginar a manadas de mamuts lanudos de la especie Mammutus primigenius, caminando con lentitud por estas praderas heladas, usando sus enormes colmillos curvados para apartar la nieve y buscar vegetación. Estos herbívoros compartían el hábitat con los rinocerontes lanudos, conocidos científicamente como Coelodonta antiquitatis, que lucían un espeso pelaje para soportar las bajas temperaturas y un gran cuerno frontal que les servía de defensa y también como herramienta. Asimismo, deambulaban por allí los megaloceros o ciervos gigantes, unos herbívoros célebres por poseer las astas más grandes que han existido jamás en la historia natural. Los machos lucían una imponente cornamenta que llegaba a superar los 3,5 metros de envergadura de punta a punta, y en la cima de la cadena alimentaria acechaban depredadores perfectamente adaptados al frío glacial, como el león de las cavernas o los enormes lobos del Pleistoceno, los ancestros directos de los lobos grises actuales, que seguían de cerca los movimientos de las grandes manadas de renos, bisontes y caballos salvajes. Pero estos animales no eran los únicos cazadores que recorrían la llanura. Doggerland fue el hogar de distintas especies de homininos, la rama evolutiva exclusiva del ser humano entre los homínidos, mucho antes de que nuestra propia especie pisara el norte de Europa. Los descubrimientos arqueológicos han demostrado que los neandertales vivieron, cazaron y prosperaron en esta región de Doggerland. En el año 2001, un aficionado a la paleontología halló un fragmento de cráneo muy particular entre los restos de conchas y sedimentos que una draga de succión había extraído del fondo del Mar del Norte, frente a las costas de Zelanda, en Países Bajos. Años más tarde, el fósil fue sometido a análisis de isótopos en la Universidad de Leiden y el Instituto Max Planck. Los resultados determinaron que pertenecía a un hombre neandertal joven y de complexión robusta que vivió hace entre 50.000 y 70.000 años, y cuya dieta se basaba en comer la carne de los grandes animales de la estepa. A aquel individuo se le bautizó con el nombre de Crane. Los estudios anatómicos de su cráneo revelaron un detalle asombroso y único en el registro fósil de su especie. El joven Crane tenía un pequeño hueco sobre la ceja derecha, la marca inconfundible de un tumor benigno subcutáneo. Gracias al trabajo de expertos paleoartistas, hoy podemos mirar cara a cara a Crane, el primer habitante conocido de Doggerland. El suyo es el primer fósil neandertal confirmado procedente de aquella zona, lo que demuestra que estas poblaciones estaban adaptadas a los ecosistemas del Mar del Norte. Los neandertales eran, en general, como él, individuos robustos, de gran fuerza física, con una anatomía diseñada por la evolución para retener el calor corporal en climas gélidos. Tallaban la piedra con gran destreza para fabricar puntas de lanza, raederas y cuchillos con los que cortaban la carne de la megafauna que lograban abatir. La historia de los neandertales en esta área está documentada en el libro cuyo título traducido al español es Doggerland, el mundo perdido bajo el Mar del Norte, escrito por los investigadores neerlandeses Luc Ambroits y Sascha van der Vaart. Fue elegido el mejor libro de arqueología de 2024 por la revista Current Archaeology. Los autores describen Doggerland como un Serengeti del Mar del Norte, una llanura repleta de vida animal donde los neandertales encontraban sustento abundante y demostraban no ser ni torpes ni primitivos como suele pensarse, sino unos cazadores muy eficientes que conocían a la perfección su entorno, sus recursos y los ciclos migratorios de sus presas. Se cree que se extinguieron hace unos 40.000 años debido a una combinación de factores como los cambios climáticos abruptos, la competencia directa con los Homo sapiens
o la asimilación genética. De hecho, seguro que muchos habréis escuchado decir que un gran número de europeos y asiáticos tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Los neandertales ya se habían extinguido cuando, hace unos 15.000 años, el frío intenso del último máximo glacial empezó a dar paso a temperaturas más suaves. Los grandes casquetes polares empezaron a derretirse en un proceso lento pero constante. Aquel calentamiento global, producido de manera natural, cambió el paisaje europeo. A medida que los glaciares retrocedían, los bosques comenzaron a ganar terreno a la tundra esteparia. Fue en aquel periodo de transición ecológica, al inicio de la época geológica actual, conocida como Holoceno, cuando humanos modernos, Homo sapiens, hicieron de Doggerland su hogar permanente. Aquellas comunidades pertenecían a lo que los arqueólogos denominan el período mesolítico. Eran grupos de cazadores-recolectores que se enfrentaron a un mundo que se estaba transformando muy rápidamente. Ya no cazaban mamuts, que se habían extinguido en gran parte de Europa por el cambio de ecosistema y la presión de la caza, sino que basaban su dieta en el alimento que conseguían en las zonas de agua. Pescaban en lagos y ríos, cazaban aves acuáticas, recolectaban en las costas moluscos y en las zonas de tierra, en los nuevos bosques, donde consumían la carne de ciervos rojos, corzos y jabalíes, entre otros animales. No debemos subestimar la complejidad de estas sociedades cazadoras-recolectoras. En Boulder Cliff, un poblado sumergido que se ha hallado a 11 metros bajo el mar, junto a la británica isla de Wight, los arqueólogos han descubierto las evidencias más antiguas de Gran Bretaña de técnicas avanzadas de carpintería para la construcción de embarcaciones. Y no solo eso, al analizar el ADN conservado en sedimentos de hace 8.000 años, los científicos han detectado rastros genéticos de una planta que no esperaban encontrar allí: el trigo. Este cereal no era nativo de la región y faltaban aún 2 milenios para que la agricultura se consolidara en el norte de Europa. Este hallazgo microscópico es revolucionario porque sugiere que las poblaciones locales no cultivaban el trigo, sino que lo obtenían a través del comercio. Los habitantes de las fronteras de Doggerland mantenían redes de intercambio tan amplias que lograban adquirir bienes exóticos de las incipientes sociedades agrícolas que se desarrollaban a cientos de kilómetros de distancia en el sureste europeo. Las comunidades prehistóricas de Doggerland supieron adaptarse muy bien a su entorno. Empleaban el hueso y el asta de los animales para tallar punzones, anzuelos y puntas dentadas, objetos que hoy los pescadores modernos recuperan por accidente en sus redes. Desde sus barcos se han convertido en los principales rescatadores de nuestro pasado. El ejemplo más legendario es el arpón hallado por el barco Colinda del que os hablamos al principio. Aunque durante décadas los científicos creyeron que aquel arpón de asta de ciervo pertenecía a los cazadores del Mesolítico, las modernas pruebas de datación por radiocarbono han revelado una enorme sorpresa. La pieza era mucho más antigua. Fue tallada hace casi 14.000 años, a finales del Paleolítico Superior. Además, aquella afilada punta no fue un hallazgo más, fue la chispa arqueológica que demostró al mundo que la inmensa llanura sumergida llevaba habitada milenios. ¿Pensáis que estas comunidades dedicaban todo su tiempo a la mera supervivencia? Al parecer, no. Al igual que nosotros, los habitantes de Doggerland sentían la necesidad de expresarse y crear arte. La prueba definitiva se halló en 2005, cerca de Brown Bank, una elevación submarina en medio del Mar del Norte. Allí se recuperó un hueso de bisonte de 13.500 años de antigüedad, que estaba tallado con un complejo patrón geométrico en zigzag. Aquella pieza es el objeto de arte más antiguo jamás rescatado de esas aguas. Pero lo más sorprendente no es el grabado en sí, sino que los arqueólogos han encontrado patrones idénticos en piezas de la misma época en lugares tan remotos como Gales, Francia
e incluso Polonia. Esto refuerza la teoría que antes hemos planteado de que los habitantes de Doggerland no vivían aislados en su territorio, sino que formaban parte de una inmensa red de movilidad e intercambio cultural que conectaba a los pueblos de toda Europa. Las investigaciones para explorar y conocer mejor este territorio sumergido, esta Atlántida del Norte, plantea enormes retos, porque a diferencia de las excavaciones tradicionales en tierra firme, los arqueólogos que investigan en la zona no pueden caminar por el yacimiento ni usar picos y palas. Por ello, la mayor parte del material que hoy les sirve para llevar a cabo sus estudios proviene de los hallazgos que han hecho por accidente en barcos pesqueros de arrastre, que además de peces suben a cubierta bloques de turba prehistórica, huesos fosilizados y herramientas de piedra. Existe una segunda y curiosa vía que está ayudando a que Doggerland vaya saliendo a la superficie. En las últimas décadas, las autoridades de los Países Bajos han llevado a cabo inmensos proyectos de recuperación de tierras para reforzar sus costas. Para ello, dragan cantidades masivas de arena del fondo del Mar del Norte y la rocían a presión sobre algunas de sus zonas playeras. Estos gigantescos escudos naturales pretenden proteger hoy a los Países Bajos frente a la subida del nivel del mar provocada por el calentamiento global. Uno de los principales ejemplos es el megaproyecto holandés llamado Jan Motor, o motor de arena. Frente a la costa de Delfland, los ingenieros decidieron trabajar codo a codo con la naturaleza. Extrajeron más de 21 millones de metros cúbicos de arena de los abismos del Mar del Norte, del mismísimo corazón de la extinta Doggerland, y construyeron una gran península artificial con ella. Son el fuerte viento, las olas y las corrientes marinas los encargados de erosionar lentamente esa península, repartiendo la arena de forma natural a lo largo de los años para engrosar y fortificar la barrera de dunas del país, de manera que evita la necesidad de tener que regenerar la playa una y otra vez. Y como un regalo inesperado del pasado, al mover toda esa cantidad de arena milenaria, el océano ha comenzado a sembrar las playas holandesas con miles de herramientas de piedra, arpones y restos fósiles que permanecían enterrados, devolviéndonos fragmentos de un mundo perdido. Para trazar mapas precisos de las tierras hundidas de Doggerland, la ciencia ha tenido que aliarse con disciplinas que poco tienen que ver con la arqueología clásica. Es el caso de la industria energética. Las empresas que buscan yacimientos de petróleo y gas o que instalan enormes parques eólicos en alta mar usan técnicas avanzadas de exploración sísmica. Estas técnicas consisten en emitir potentes ondas sonoras desde barcos especializados. El sonido atraviesa el agua y penetra en las distintas capas de sedimento del fondo oceánico. Al rebotar, estas ondas son captadas por receptores acústicos que mediante complejos cálculos informáticos generan una imagen tridimensional del subsuelo. Gracias a estos datos, los científicos pueden ver por debajo del lodo marino actual y distinguir la topografía del antiguo mundo terrestre, los cauces de los ríos mesolíticos, las colinas, las cuencas de los lagos y las antiguas líneas de costa. Uno de los pioneros en el uso de estas tecnologías para revelar la geografía prehistórica es el arqueólogo británico Vincent Gaffney, investigador de la Universidad de Bradford. Ya en su obra Cartografiando Doggerland, los paisajes mesolíticos del sur del Mar del Norte, escrita junto a los británicos Kenneth Thompson y Simon Fitch, demostró que los sedimentos del sur del Mar del Norte han actuado como un escudo natural para que los valles, ríos y asentamientos mesolíticos se mantuvieran en un estado de conservación excepcional. Las capas de lodo fino y la falta de oxígeno en estas aguas han protegido restos orgánicos y herramientas de cazadores-recolectores de la destrucción. Y las investigaciones de este equipo no se han detenido. En febrero de 2025, la Universidad de Bradford publicó un avance científico extraordinario. Vincent Gaffney y el investigador británico Phil Murgatroyd
presentaron unos nuevos mapas interactivos y animaciones de alta precisión que ilustran la evolución geológica de Doggerland a lo largo de 15 milenios. La animación creada por el Dr. Murgatroyd muestra cómo la inmensa llanura se encogió hasta convertirse en un archipiélago y finalmente desapareció. Este equipo multidisciplinar cartografió más de 188.000 kilómetros cuadrados del lecho marino, un área casi equivalente a la superficie combinada de Inglaterra y Escocia. Pero no se quedaron ahí. Han introducido la inteligencia artificial en el campo de la arqueología submarina, entrenando algoritmos de aprendizaje automático para analizar la inmensa cantidad de datos batimétricos y sísmicos recopilados. La IA es capaz de reconocer patrones topográficos y predecir con una gran tasa de acierto los lugares exactos donde las antiguas comunidades humanas establecieron sus asentamientos. Lo hace evaluando factores como la distancia a las fuentes de agua dulce de la época, la protección contra los vientos predominantes, aquellos que soplan principalmente desde una dirección específica en una región de la Tierra, y la visibilidad del terreno para la caza. Y los descubrimientos siguen llegando, como el que se hizo en marzo de 2026 gracias a un estudio publicado en la revista PNAS y liderado por Robin Allaby, biólogo evolutivo y profesor en la Universidad Inglesa de Warwick. El equipo de Allaby no buscaba grandes huesos ni artefactos tallados en roca, sino pistas microscópicas ocultas en el fango, el ADN antiguo sedimentario. A diferencia del ADN que se extrae de fósiles secos, este método consiste en analizar directamente el material genético que los organismos arrojan al entorno, como células de la piel, polen, hojas en descomposición o restos orgánicos diminutos que quedan atrapados en los sedimentos durante milenios. Gracias al frío y a la falta de oxígeno en el fondo del mar, este ADN se ha conservado como si hubiera estado metido en una cápsula del tiempo. Para garantizar la precisión de estos descubrimientos, los investigadores tomaron 252 muestras extraídas de 41 cilindros de sedimentos marinos perforados a lo largo del curso de un antiguo gran río prehistórico en el sur de Doggerland. Los resultados fueron sorprendentes. Detectaron ADN de árboles templados como el roble, el olmo, el avellano y el tilo, con una antigüedad de más de 16.000 años. Para que os hagáis una idea de la importancia de esto, la presencia de estos bosques caducifolios en una fecha tan temprana es miles de años anterior a lo que se creía que habían tardado en regresar al norte de Europa tras la retirada de los hielos glaciares. Hasta ahora se pensaba que Doggerland había sido durante milenios una tundra yerma, cubierta de líquenes y arbustos bajos, y que los grandes árboles tardaron mucho tiempo en colonizar el territorio desde refugios ubicados en el sur de Europa, como la propia península ibérica. Sin embargo, la investigación de Robin Allaby demuestra que algunas partes de Doggerland actuaron como un microrrefugio ecológico septentrional. Los árboles sobrevivieron al frío de la glaciación en pequeñas bolsas geográficas protegidas, lo que viene a explicar un antiguo debate botánico conocido como la paradoja de Reed, que se preguntaba cómo los bosques habían podido expandirse y reconquistar el norte de Europa tan rápido tras derretirse los hielos. Pero este estudio de 2026 aún tenía más sorpresas que darnos. Entre las muestras de ADN sedimentario, identificaron el rastro genético de Pterocarya, un género de árboles de la familia de los nogales que requiere temperaturas cálidas para prosperar. Hasta este hallazgo, los científicos daban por hecho que la Pterocarya se había extinguido en el noroeste de Europa hace unos 400.000 años. Encontrar pruebas de que aún existía en Doggerland hace solo 16.000 años demuestra que la región contenía una gran biodiversidad y por tanto ofrecía abundantes recursos vegetales y animales para las primeras comunidades humanas, mucho antes de que floreciera la bien documentada cultura maglemosiense hace unos 11.000 años. Toda esta riqueza ecológica estaba, sin embargo,
abocada a la tragedia, porque Doggerland tenía los días contados. Con cada siglo que pasaba tras el fin de la edad de hielo, el incesante deshielo de los gigantescos mantos glaciares laurentino en Norteamérica y fenoescandinavo en Europa inyectaba miles de millones de metros cúbicos de agua dulce en los océanos. El nivel del mar experimentó un ascenso inexorable, un fenómeno geológico conocido como transgresión marina. El agua salada comenzó a invadir las zonas más bajas del territorio, convirtiendo los bosques y llanuras fértiles en marismas salobres, estuarios pantanosos y bahías poco profundas. Hacia el año 8000 antes de nuestra era, aquella imponente masa de tierra sólida que había sido Doggerland se había fragmentado. Dejó de ser un puente continental continuo para convertirse en un archipiélago de islas que iban menguando. Las tribus mesolíticas que habitaban la región se vieron obligadas a retroceder hacia cotas más altas, observando impotentes cómo el mar engullía los terrenos de caza en los que sus antepasados habían prosperado. Con cada generación se cedía más y más terreno al océano. Para agravar la situación, el clima global preparaba un doble revés. En Norteamérica, el gigantesco lago glaciar Agassiz colapsó de repente y vació toda su inmensa masa de agua dulce en el océano en cuestión de meses. Esta descarga masiva no solo provocó una rápida subida del nivel del mar a nivel mundial, sino que alteró las corrientes del Atlántico Norte, causando un brusco y severo enfriamiento del clima en toda Europa, que castigó duramente a los que aún seguían en Doggerland. El evento que selló el destino definitivo de estos últimos habitantes fue un desastre natural de una magnitud que apenas podemos imaginar. Sucedió en torno al año 6150 a.C., es decir, hace más de 8170 años. Frente a las escarpadas costas de Noruega, el lecho marino ocultaba una trampa mortal. Grandes depósitos de sedimentos inestables acumulados durante miles de años en el borde de la plataforma continental nórdica cedieron de repente de forma violenta. Aquel deslizamiento submarino masivo, conocido por los expertos como el deslizamiento de Storegga, movilizó mucho fango, tierra y roca hacia las profundidades del océano Ártico y el mar de Noruega. Los geólogos calculan que el área afectada por el colapso fue del tamaño de toda Escocia y se desplazaron más de 3000 kilómetros cúbicos de roca y fango a través del talud continental. Algunos investigadores estiman que aquel evento cataclísmico pudo estar provocado por un fuerte terremoto o quizás por la liberación repentina de grandes cantidades de hidratos de metano, un compuesto volátil encerrado en los sedimentos congelados que, al desestabilizarse por los cambios de temperatura o presión marina, causó una reacción en cadena que derrumbó la ladera sumergida. El efecto físico inmediato por el desplazamiento de semejante volumen de materia bajo el agua fue la formación de un megatsunami que se propagó en todas direcciones a gran velocidad. Las gigantescas olas cruzaron el océano abierto y se estrellaron contra las costas del norte de Europa. En algunas zonas costeras de la actual Escocia, las pruebas sedimentarias indican que las olas del tsunami alcanzaron una altura de más de 20 metros, arrasando kilómetros tierra adentro. Las aguas barrieron también las costas noruegas y se adentraron en el menguante mar del norte. Cuando este muro de agua llegó a las costas llanas de las islas que conformaban los últimos vestigios de Doggerland, el efecto fue arrollador. No había acantilados elevados donde buscar refugio. La energía del tsunami inundó por completo la mayor parte del paisaje, anegó los bosques de robles y avellanos y salinizó de forma irreversible las reservas de agua dulce. Las familias de cazadores-recolectores que presenciaron aquel muro de agua salada no tuvieron oportunidad alguna de sobrevivir. Aquellos afortunados que se hallaban cazando o pescando en las zonas más elevadas de la cuenca sobrevivieron al impacto inicial, pero el entorno natural que los sustentaba había quedado destruido para siempre. Doggerland
dejó de ser habitable. Investigaciones recientes muestran que, aunque algunas parcelas de tierra de este territorio asomaron de nuevo por encima del nivel del mar durante unos pocos siglos más tras el embate de Storega, el paisaje quedó estéril y finalmente fue sepultado bajo las olas de forma permanente hacia el año 5000 antes de nuestra era. Gran Bretaña se separó de forma definitiva del continente y el Mar del Norte adquirió el perfil costero que hoy reconocemos en los mapas modernos. Irónicamente, justo cuando la ciencia empieza a comprender la magnitud de este mundo prehistórico, Doggerland se enfrenta a una segunda y definitiva amenaza de extinción. En su esfuerzo por generar energías renovables, está previsto que en las próximas 2 décadas el sur del Mar del Norte se cubra en gran medida con parques eólicos. La inmensa red de cables que ya se está instalando en el lecho marino perfora y causa daños irreparables en los antiguos asentamientos prehistóricos. Los investigadores advierten que si no se trabaja de la mano con estas empresas energéticas, amplias zonas de Doggerland quedarán destruidas para siempre, perdiéndose una parte fundamental de nuestra historia antes incluso de poder estudiarla. Porque Doggerland se ha erigido como algo más que un simple yacimiento arqueológico bajo el mar. Se ha transformado en un espejo donde mirar nuestro presente y nuestro futuro inmediato. A diferencia del final del Pleistoceno, que fue causado por los cambios naturales en los parámetros orbitales de la Tierra, los denominados ciclos de Milankovitch, el actual cambio climático está impulsado en gran medida por la actividad humana. Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero están acelerando que de nuevo se derritan los glaciares polares de Groenlandia y la Antártida. Los estudios oceanográficos predicen subidas del nivel del mar que, aunque a corto plazo se midan en milímetros o centímetros anuales, a largo plazo tienen el potencial de remodelar nuestra geografía. Lo ocurrido con Doggerland nos muestra que un aumento sostenido del nivel del mar puede borrar ecosistemas completos y forzar a poblaciones enteras a desplazarse. Si los cazadores y recolectores mesolíticos no tuvieron más opción que observar cómo sus tierras de pastos y caza desaparecían para siempre, la humanidad actual tiene en su mano la tecnología, el conocimiento científico y la oportunidad de ralentizar este proceso, mitigando el impacto de nuestro propio modo de vida industrializado en la temperatura global. Aprender de Doggerland es comprender que ningún territorio, por muy firme que nos parezca bajo las suelas de nuestros zapatos, está garantizado para siempre. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Doggerland? ¿Creéis que a medida que avance la exploración submarina encontraremos evidencias de otros mundos prehistóricos bajo las aguas de nuestros mares? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre si existió la Atlántida de la que hablaba Platón, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.